Tengan todos una muy buena tarde. Estamos bien en la transmisión, disculpen. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias, muy amables. Bueno, primero merecen ustedes una explicación, una excusa por la tardanza del inicio, pero les comento de que lamentablemente en virtud de los bloqueos de las carreteras, pues la primera sección tuvimos que hacer una transmisión muy inusual. Tuvimos que transmitir desde la carretera y dar la clase desde la carretera por los inconvenientes de los bloqueos, pero ya con ustedes pues tuvimos la posibilidad de llegar un poquito tarde, pero ya estamos listos y preparados para trabajar sobre esto. Saben ustedes que nuestro horario de inicio de clases con ustedes son a las 3:50, o sea, 5 minutos después de las 45 que hemos dejado siempre por los aspectos de la sección anterior en la que ustedes están, pero normalmente tratamos de ser puntuales, así que permítanme admitir esta disculpa, que ustedes me permitan disculparme por ese retraso, pero sí son asuntos ajenos a la buena voluntad de uno. Vamos a trabajar hoy sobre un tema siguiente en el programa, que son los actos procesales. Y para hablar de esto, de este tema, creo que es importante tratar de recordar algunos de los aspectos que ustedes vieron en el derecho civil sustantivo, principalmente como generador de derechos y obligaciones. Si ustedes recordarán, cuando se habló sobre las obligaciones, apareció y aparece en el tema de las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones nacen de hechos ilícitos, nacen de hechos lícitos sin convenio y nacen de hechos, o mejor dicho, nacen del contrato. Esto deviene de actos jurídicos que dan nacimiento a consecuencias jurídicas. Es decir, cualquier acto de la vida, pues son actos que no tienen efectos jurídicos, salvo que tengan consecuencias jurídicas. Me trato de explicar. Yo estoy en este momento sentado frente a ustedes, esto no tiene ninguna consecuencia desde ningún punto de vista, pero si en algún momento yo agarro una piedra y la lanzo al vecino y le quiebro el vidrio sin querer de su casa, pues este es un acto que yo desarrollé y lo desarrollé sin la menor intención de quebrar el vidrio, pero lo quebré y tiene consecuencias jurídicas. Entonces, las obligaciones surgen de hechos, de actos y de negocios jurídicos. Cuando en el derecho sustantivo ustedes le explicaron esto, les dijeron que un hecho normalmente es una situación natural. Un terremoto, la muerte, eso tiene consecuencias jurídicas. O sea, la muerte es un hecho natural, pero ¿qué consecuencias jurídicas tiene la muerte? Bueno, al momento que fallece la persona del causante, pues deja a unas personas con la posibilidad de convertirse en los titulares de su patrimonio a través de la sucesión hereditaria. Deja acreedores a los que no pagó y que lógicamente tienen que pagarse con la masa hereditaria. Bueno, es consecuencias de la muerte como un fenómeno, una situación natural. Si hubiera un terremoto, se destruyeran algunas viviendas, seguramente las empresas aseguradoras donde las casas han quedado aseguradas tendrán obligaciones en reparar o resarcir las pérdidas que se han tenido. Entonces, un hecho es una situación natural y cuando ese hecho tiene consecuencias jurídicas se denomina hecho jurídico. En los actos, pues la situación no viene de un hecho natural, sino viene de una actividad del ser humano, pero muchas veces no intencional. Si voy manejando mi vehículo, pero lo hago con impericia, con negligencia, y en virtud de eso yo colisiono y choco otro automóvil, pues no era mi intención chocarlo, pero haberlo chocado genera una situación jurídica. Yo estaré obligado a reparar esos daños y sus perjuicios que hubiera ocasionado por esa negligencia. Aquí no fue una situación natural, sino simplemente una participación humana, pero sin la voluntariedad de crear esa situación. Y el negocio jurídico, pues aquí sí hay un acuerdo, aquí hay un deseo de generar derechos y obligaciones. Yo alquilo mi casa, y alguien me la va a alquilar, yo la voy a dar y me va a dar una renta. Yo voy a vender mi carro y alguien me va a dar un dinero a cambio. Yo voy a
a prometer en venta algo y alguien va a prometer en comprármelo. Vamos a hacer una sociedad donde va a surgir derechos y obligaciones. Esto deviene de un negocio jurídico. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto del hecho y del acto? Y bueno, en el caso del negocio jurídico, con lo que vamos a ver. Bueno, dentro del proceso, que ustedes van a estar ya comenzando a iniciar dentro de muy poco este proceso que nos permite resolver una controversia, van a encontrar ustedes que en este proceso hay hechos y hay actos jurídicos que tienen consecuencias dentro del proceso. Entonces vamos a encontrar actos jurídicos procesales y hechos jurídicos procesales. ¿Y cuál es la diferencia? A lo similar que he explicado, el hecho jurídico viene de la propia naturaleza y tiene consecuencias dentro del proceso. La muerte de una de las partes, la muerte del juez, por ejemplo, trae consecuencias dentro del proceso. Un terremoto, ¿qué pasaría en un terremoto dentro del proceso? Pues va a suspender plazos, tiene consecuencias jurídicas, un hecho natural. Entonces, esos son hechos jurídicos. En nuestro proceso, nosotros tenemos un hecho jurídico normal que vamos a encontrar siempre. Y ese hecho jurídico se llama tiempo. El tiempo es un hecho natural. El tiempo, pues, nadie lo detiene. En este momento estoy practicando y el tiempo está corriendo. Esta situación es natural, eso no es provocada, eso no deviene de una cuestión mía. Sin embargo, el tiempo va a ser un hecho natural que tiene consecuencias dentro del proceso. Si a ustedes notifican hoy algo y ustedes quieren plantear una impugnación y la ley les da a ustedes 24 horas, el tiempo comienza a funcionar. Y si ustedes no presentan dentro de las 24 horas, lógicamente ustedes van a perder el derecho de esa situación. O sea, el tiempo influye en el proceso. Todo el proceso está basado en tiempo. Tiempo para contestar la demanda, tiempo para plantear defensas, tiempo para plantear impugnaciones, tiempo para plantear pruebas. Entonces, el tiempo es un hecho jurídico procesal. De por sí lo vamos a encontrar en todos los procesos. Pero por su parte vamos a encontrar lo que van a ser los actos procesales. Entonces, para empezar, pues es importante tratar de recordarles a ustedes que en el proceso hay cierta actividad que desarrollan las partes, el órgano jurisdiccional y terceros que tienen efectos dentro de la constitución, modificación o terminación del proceso. Entonces, ¿qué son los actos procesales? Las actividades que desarrollan las partes, órganos jurisdiccionales y terceros y que influyen dentro del proceso. Siempre vamos a recordar que en un proceso, igual que en la actividad jurisdiccional, encontramos el elemento subjetivo. Ustedes tienen que tener muy presente que vamos a encontrar siempre un juez, estamos hablando de un proceso judicial, vamos a encontrar partes si es contencioso o solicitante si no lo es, y vamos a encontrar terceros. Y todos desarrollamos cierta actividad dentro del proceso para crear, modificar o extinguir esa relación procesal. Entonces, todo esto que desarrolla juez, partes y terceros es lo que vamos a conocer como actos procesales y se desarrolla normalmente por voluntad de los sujetos. Como les decía, son actos porque hay una voluntad de los sujetos procesales. Entonces, aquí vamos a encontrar exactamente esa situación. Les voy a pedir que me den un segundito nada más. Tengo una situación urgente en este momentito, no me vayan a disculpen ese inconveniente, pero bien. Entonces, siempre en el proceso, las partes, el juez y los terceros desarrollan esas actividades que, como les decía yo, vienen a constituir actos procesales. Los hechos procesales no hay participación humana. En los hechos procesales son aspectos que la propia naturaleza desarrolla y que tienen efectos en el proceso. Ahora, en el transcurso de la plática que voy a hacer el día de hoy o que voy a desarrollar yo el día de hoy, voy a tratar de explicarles a ustedes en qué consisten, cuáles son los requisitos y fundamentalmente cuáles son esos actos procesales que desarrolla el juez. Pero tengan bien importante que hay acontecimientos dentro del proceso, no son voluntarios, vienen de la propia naturaleza, pero tienen efectos dentro del proceso. ¿Qué sucede si fallece una de las partes?
pues no va a poder continuar el proceso mientras no sea persona el representante legal de la mortual o los herederos, etcétera. El proceso se va a quedar detenido por una situación natural o la muerte del juez, por dar algún ejemplo de un hecho natural. Pero como ya les he mencionado, el tiempo es uno de los fenómenos interesantes que tienen efectos dentro del proceso. ¿Cuál va a ser entonces la diferencia entre un acto y un hecho procesal? Pues lógicamente los primeros están dominados por la voluntad humana. Los primeros hay una participación y interés del tercero, del juez o de las partes para desarrollarlo y que tenga consecuencias dentro del proceso. Vamos a hablar fundamentalmente de los actos procesales, porque como les decía, los hechos procesales, pues, el que más nos interesa es el tiempo, pero cualquier otro hecho. Aquí lo más importante es los actos procesales, los que emanan de la voluntad del elemento subjetivo dentro del proceso. En primer lugar, quien dirige el proceso, amigas y amigos, es el juez, el órgano jurisdiccional. Ustedes ya saben por qué. Pues está investido de jurisdicción, ellos pueden administrar justicia, entonces tenemos una controversia, nosotros tenemos que recurrir no ante el sacerdote, no ante el alcalde, no ante el anciano, sino vamos a recurrir ante el juez. Y no ante cualquier juez, tenemos que ir ante el juez competente conforme a las reglas que he mencionado. Entonces vamos a encontrar que este juez, llamémoslo mejor órgano jurisdiccional, porque realmente es un órgano jurisdiccional, este va a desarrollar 3 actos. Vamos a encontrar actos de decisión, vamos a encontrar actos de comunicación y actos de documentación. Los actos de decisión normalmente son los que van resolviendo las instancias del proceso. Vamos a conocerlas como resoluciones. Cada resolución que dicta el juez es un acto de decisión. Resuelve cuando admite para su trámite la demanda, resuelve cuando rechaza una demanda, resuelve cuando abre a prueba el proceso, resuelve cuando emite una prueba, resuelve cuando dicta sentencia. Son actos de decisión del juez. Se llaman resoluciones judiciales, que es la terminología general. Luego vamos a encontrar un acto de comunicación, que es lo que busca a través de los órganos jurisdiccionales, no es el juez el que lo hace, sino son auxiliares del juez que lo realizan, pero son parte del órgano jurisdiccional, donde se le hace saber a las partes los actos de decisión del órgano jurisdiccional normalmente. Estos son actos de comunicación. Y el juez forma un expediente, desarrolla una diligencia, pues se levanta un acta, desarrolla X, hace un acta y va formando un expediente y esto pues lo va documentando porque es necesario, no se puede caer en el aire y esto van a ser los actos de documentación. En el caso de las partes, vamos a encontrar que las partes también desarrollan sus actos procesales. Esos actos procesales de las partes lo que buscan realmente es la satisfacción de su pretensión. Ellos van a pedir. Yo siempre les he dicho a los compañeros que para uno de litigante es fácil pedir. Yo pido lo que se me ocurra. Igual yo lo que pretendo es que al final el juez acoja mis pretensiones. Y lógicamente la responsabilidad más grande es la del juez porque a él le toca decidir. Pero bien, nosotros como partes, y yo me pongo como parte porque no soy juez, abogado de la parte actora o abogado de la parte demandada, desarrollo por lo menos 3 clases de actos procesales. Desarrollo actos de petición, que normalmente van contenidos en la demanda o en mi contestación, que es lo que yo busco que al final se decida. Vamos a pensar de que yo quiero que se declare la nulidad de un testamento porque el testamento no se cumplió. Yo soy heredero del testador, soy hijo del testador, pero él hizo un testamento y el testamento no parezco yo. Me interesa que se declare la nulidad de ese testamento y efectivamente cuando determino y analizo el testamento, encuentro que el testamento no se cumplieron formalismos. Por ejemplo, no hubo participación de testigos y la ley dice que el testamento debe haber la participación de 2 testigos. Entonces no lo hubo, entonces yo planteo en una vía ordinaria la nulidad de un testamento y lógicamente mi objetivo, mi pretensión principal presentar la demanda es que se declare el testamento nulo. Lógicamente, de parte del demandado, que van a ser los herederos o un heredero el que haya, lo que va a alegar es que ese testamento es válido y él va a pretender que el testamento no se declare nulo. Estos son actos de petición en mi demanda, en mi contestación. Pero siempre que yo haga una demanda
o una contestación, yo tengo que afirmar hechos. Eso es bien importante que tengan ustedes presente. En el proceso civil yo no voy negando hechos, porque en el proceso civil realmente yo lo que quiero es demostrarle al juez que lo que yo digo es cierto, no lo que no es cierto. Yo no le voy a probar al juez lo que no es cierto. O sea, por ejemplo, yo no le voy a decir al juez, mire, señor juez, fíjese que yo que vengo a plantear una demanda de alimentos en contra del señor Funatal, de quien no sé dónde vive. No sé si es el papá de los niños, no sé cuánto gana ni dónde trabaja. Eso no puedo hacerlo yo, porque no existe un ministerio público que va a ser el investigador. Eso lo tengo que ver yo afirmándolo. Señor juez, vengo a demandar al señor fulano de tal en su calidad de padre de los menores tales, lo que acreditó con las certificaciones de las partidas de nacimiento. El señor labora en tal lugar y te venga un salario de tanto, y yo vengo a promover la demanda a efecto de que se fije una pensión de tanto a favor de los menores. Pero voy afirmando hechos. Entonces nosotros afirmamos las proposiciones y tenemos que demostrarle al juez nuestras afirmaciones. Lo que nosotros digamos en la demanda o lo que nosotros digamos en la contestación es lo que nosotros tenemos que demostrar. Yo no le voy a decir, fíjese, señor juez, que no existe tal cosa. Eso no, hay que demostrar lo que existe, lo que es cierto, lo que es válido, afirmar. Y esos son actos de afirmación. Y por supuesto, para llegar a comprobar y que el juez quede complacido y quede convencido, pues también tengo que hacer actos de prueba. Si yo le digo al juez que una cosa es verde, pero no se lo demuestro, el juez no va a declarar que es verde. Si yo le digo al juez, esto es verde, tengo que demostrarle que es verde. Y la única forma de demostrarle es a través de la prueba. La prueba, ustedes se van a percatar, no entra de forma desordenada en el juicio. La prueba tiene que entrar de una forma bien ordenada al proceso, con 3 etapas. Se ofrece, se propone, se diligencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces hay actos de prueba, donde yo, Mario Gordillo, actor, le tengo que dar anunciado al juez una prueba, mi demanda, le tengo que proponer la prueba durante el periodo de prueba y tengo que comparecer a la diligencia si es en el caso mío, pues, y solo así, cuando la prueba ya ingresa legalmente, el juez ya puede, al momento de valorarla en la sentencia, determinar si es o no es suficiente la prueba para demostrar lo que yo he afirmado. Entonces, las partes tienen actos de petición, de afirmación y de prueba. Y en el caso de los terceros, pues entendamos terceros, aquellos que no es, por supuesto, no son el juez, ni son el sujeto activo ni pasivo de la relación procesal, sino son aquellos que de una u otra manera coadyuvan dentro del proceso, que no tienen nada que ver, pero lógicamente su intervención es importante para que hagan efectos dentro del proceso. Entonces vamos a encontrar terceros que hacen actos de prueba. Por ejemplo, típicamente terceros en actos de prueba son los testigos. Esos son terceros que van a declarar a favor de uno o del otro sobre los hechos que son motivo de la controversia, o los expertos, que también son terceros, pero que tienen cierta, a ver, redundancia, expertise, que le permite asesorar al juez en cierta circunstancia que no es bien fácil de entender, pero que el juez, basado en esa expertise, le puede dar algunas luces para tomar una decisión. Entonces, esos son actos de prueba de los terceros. Y también hay actos de decisión de los terceros. Ustedes van a decir, ¿y cómo un tercero decide? Claro, hay un proceso que sale del ámbito del juez. Hay un proceso que lo resuelven personas particulares, terceros. Eso se llama proceso arbitral. Y quienes deciden ahí se llaman árbitros, que no son jueces, son terceros que deciden porque la ley permite que se les dé ciertas calidades de juez, no todas. Tienen ciertos atributos de jurisdicción, pueden conocer, pueden convocar, pueden decidir, pero, por ejemplo, no pueden decretar medidas coercitivas, no pueden ejecutar. Eso también lo vamos a estar viendo en su oportunidad, pero son actos de decisión. Y por supuesto, más que una cooperación, tenemos casi la obligación de colaborar con los órganos jurisdiccionales. Si a ustedes un juez les pide que den un informe de una cosa, pues habrá que darla. A un gerente de un banco se le pide un informe, tendrá que hacerlo. Un cajero pagador se le pide que decrete un embargo sobre el salario, tiene que cumplirlo, y esos son actos de cooperación. Entonces, los terceros desarrollan actos de prueba, actos de afirmación, perdón, actos de prueba, actos de decisión y actos de cooperación. Ahora, esto me gustaría a mí trasladarlo al ámbito del proceso ya, porque lo que acabo de explicar es una cuestión muy genérica. Tratemos de pensar ahora en nuestra legislación y tratemos de involucrar estos actos que acabo medio de explicar a los actos ya dentro de la legislación. Los actos de decisión. Estos están regulados en la ley del organismo judicial. Ustedes ya
de estar familiarizados con este tema. Los actos de decisión del juez, que se llaman resoluciones, son tres. Son los decretos, son los autos y son las sentencias. Lamentablemente, debo decir, y no es porque, bueno, que si ustedes les preguntan qué es un decreto, qué es un auto y una sentencia, creo que muy pocos sabrían la diferencia. Pero me gustaría de repente tener la oportunidad de escucharlos. ¿Alguien que me pudiera decir qué es un decreto, un auto y una sentencia? ¿La diferencia? Bueno, Marcos, por favor. Sí, licenciado, muy buenas tardes. Está regulado en el capítulo cuarto. Decretos son los... Perdón, esta ahora sí, es que... No me decretos. Según la ley orgánica del organismo judicial, dicen que los decretos son de determinaciones de mero trámite. Los autos deciden materia que no es de simple trámite, resuelven incidentes o el asunto principal. Las sentencias, el asunto principal después de agotados los trámites del proceso. Muchas gracias, Marcos. Bueno, eso está en la ley. Perdone que lo moleste y no es para, pero ¿cuál es la diferencia? Dame un ejemplo de un decreto, de un auto y una sentencia, solo para tener la idea, si conocen ustedes qué es un decreto, qué es un auto, qué es una sentencia. Los decretos, creo yo que son los que emite el juez en asuntos de trámite. Por ejemplo, cuando presentamos una demanda y trámite la demanda, lo hace el decreto. Correcto, muy buen ejemplo. Yo presento la demanda, el juez la analiza, la revisa, mira que está bien y dicta un decreto y le da trámite o ve que está mal y dicta un decreto y la rechaza. Por supuesto, ¿por qué? Porque usted mismo ha mencionado que el decreto son las resoluciones de trámite. Entonces, todas las resoluciones que están dando trámite al proceso, no solo a la demanda, trámite a la prueba, trámite a los alegados, trámite a todo, hasta antes de la sentencia, se llaman decretos. Se dictan en 24 horas según la ley de judicial. Muy bien, Marcos. ¿Y qué sería un auto? Licenciado, Serían los los autos que... son los que se... Perdón, Alexia. ¿Sí, Alexia? sí, los autos son los que se tramitan en incidentes, por ejemplo, cuando el demandado presenta unas excepciones previas Sí. y son por ejemplo, como un juicio pequeño dentro del juicio ordinario en el que se resuelven los incidentes, que estos se emiten en 3 días, si no estoy mal. Ok. Vamos a poner un ejemplo, Alexia. Yo planteo una excepción previa de demanda defectuosa. Este es un trámite accesorio del principal, como usted dice, vía incidental. ¿Qué entiende usted por el auto de ese incidente? ¿Cuál es el auto de ese incidente? La resolución que le dio trámite al incidente, la resolución que le dio audiencia a la otra parte por 2 días el incidente, la resolución que recibe la prueba de ese incidente, la resolución que decide si el incidente procede o no procede. ¿Cuál sería el auto? El auto es la resolución de la excepción interpuesta. La resolución final de eso, si decide si es procedente la excepción o no es procedente la excepción. Gracias, Ah, Alexia. Sí, efectivamente, en el que dentro del proceso hay un asunto principal. Yo di el ejemplo de la nulidad del testamento. Entonces, ¿cuál es el asunto principal del juicio ordinario de nulidad? Que se declare la nulidad del testamento. Y eso espero que se dicte en la sentencia. Pero desde que yo presento la demanda hasta antes de la sentencia hay incidencias. Pueden haber incidencias, puede ser que no haya, pero puede haber una incidencia. ¿Qué incidencia? Pues sucede que a mí me notificaron mal. Y entonces yo le digo al juez, mire, señor juez, la notificación es nula. Y entonces el juez, cuando yo le alego que es nula, le da audiencia a la otra parte para que se manifieste si es nula o no. Y luego de que la otra parte se manifieste, entonces el juez ya decide si es nula o no. Esa decisión es una decisión de fondo, pero no del asunto principal, sino decisión de fondo de un asunto accesorio. Entonces al final dice, si es nulo, no es nulo. Y eso se llama auto. Muy bien, así es como somos, eso se llama auto. Entonces, ¿cuántos autos hay en un proceso? No sé, depende de tantas incidencias que existan, pero pudiera no existir ninguna incidencia y por ende ningún auto. Alexia nos daba el ejemplo de una excepción. Todas las excepciones previas
Yo alego que esta persona no tiene personalidad, yo alego que esta demanda es defectuosa, yo alego que el juez es incompetente, yo alego que la persona no tiene representación, falta de personería. Entonces, eso se convierte en una incidencia y el juez al final, en la decisión final de fondo, motivada, razonada, decide si es cierto que la demanda era defectuosa o no lo era, si la persona tenía falta de personalidad o no lo tenía, si tenía falta de personería o no lo tenía. Entonces, esa decisión final se denomina auto, tal y como Alexia lo ha mencionado muchísimas veces. Y la última decisión es la sentencia, es la que decide el fondo del asunto principal, donde se decide si el testamento es nulo o no lo es, eso se llama sentencia. Yo les digo esta relación porque les digo que he hecho esta pregunta otras veces y de verdad muy poca gente tiene la inquietud, pero es importante entenderla. A mí me trae cuenta un recordatorio de un examen que hicimos para evaluar gente que quería ser secretario de tribunales en la Escuela de Estudios Judiciales, y esa pregunta la formulé yo para ver si sabían y conocían la diferencia. Pero entre las respuestas recuerdo una muy interesante. Decía la persona que estaba sometiendo al examen: los decretos son los que emite el presidente. Bueno, el presidente no emite decretos, no emite acuerdos gubernativos. Decretos en todo caso sería el Congreso, pero puso los que emite el presidente. Autos son los que circulan por la ciudad, imagínense. Y sentencias son las que se dictan para condenar a la gente que comete delitos. O sea, pobrecito, o sea, tal vez entendió que era una sentencia, pero no técnica ni jurídicamente. El decreto, resoluciones de trámite. Todo el trámite del proceso, desde la demanda hasta antes de la sentencia, va regido por decretos, que son los que le dan trámite a todo el proceso hasta el final. Autos, aparece una incidencia, hay que tramitar un proceso accesorio que se llama incidente, y luego que se tramita el incidente, se decide ese incidente a través de una resolución de fondo que se llama auto. Y la sentencia es la decisión que al final se toma del asunto principal. Esa es. Los decretos se dictan en 24 horas, los autos dentro de 3 días y la sentencia normalmente en el juicio ordinario 15 días después de los alegatos. Entonces, los decretos son determinaciones que deciden cuestiones de mero trámite, son las que dan impulso al proceso y no hay que fundamentarlas, solamente hay que dictar, se da trámite o no se da trámite. El auto, pues, la doctrina le llama autos interlocutorios porque hay que razonarlos, están fundamentados, hay que explicar por qué se da la razón, por qué no. La arbitrariedad de los jueces se evita con sus resoluciones fundamentadas, porque considerando esa decisión, ahí la está considerando. ¿Por qué decido de esta manera? ¿Qué me convenció para decidir de esta forma? Eso es una parte, una fundamentación de la decisión. Entonces, los autos van fundamentados para decidir asuntos accesorios. Y las sentencias, no se diga, las sentencias que deciden el fondo tienen que ir requete fundamentadas para convencer y estar en contra de la arbitrariedad del juez. Con ella se decide el asunto principal. Esa es la diferencia entre decreto, auto y sentencia. Cuando hablemos de los procesos, estaré yo hablando un poquito de los incidentes para que los entendamos más, porque seguramente algunos de ustedes todavía no saben cómo se tramita un incidente. Ahora, en relación a los actos de comunicación, ¿cómo se le hace saber a las partes? La realidad es que tenemos un acto de comunicación conocido por ustedes, que se llama notificación. Toda resolución del juez, dicta un decreto, dicta un auto, dicta una sentencia, hay que notificarla. Bueno, tal vez no todas, la ley dice cuáles, pero al final es el 90% de resoluciones que hay que hacérselas saber a la otra parte o a las partes. Eso se llama notificación, ese es el género. Sin embargo, hay especie, la citación. ¿Qué es la citación? La notificación de una resolución, pero tiene la característica que a través de ella se está llamando a alguien a una audiencia. Si a alguien se les llama para prestar declaración de parte o ir a una declaración de testigos o ir a un remate, eso se llama citación. Se le está citando para que comparezca un día y una hora determinada a eso. Y ese tiene que ser ese día o esa hora. Y después tenemos el emplazamiento. El emplazamiento es una resolución donde se le llama a alguien a comparecer al juicio para que se manifieste, para que alguien tome una actitud frente a la demanda. En un juicio ordinario de nulidad de un testamento hay que darle 9 días a la parte demandada para que esos 9 días se manifieste. Esa resolución se llama emplazar. En un incidente hay que darle 2 días a la otra parte para que se manifieste. Eso se llama emplazar, se llama emplazamiento. Y el requerimiento lo vamos a ver en los procesos de ejecución. El semestre entrante, cuando hablemos de juicios de ejecución, van a ver ustedes que como la ejecución conlleva una obligación de dar, hacer o no hacer, cuando el juez
le da trámite a la demanda, libra una orden para que un empleado del tribunal vaya a requerir el cumplimiento de la obligación, vaya a requerir el dinero que se debe, vaya a requerir el carro que se debe, vaya a requerir la pintura que no se ha hecho. Entonces, eso se llama requerimiento. Entonces, vamos a tener esos 4 actos de comunicación: la notificación, la citación, el emplazamiento y el requerimiento. La notificación, pues, más adelante vamos a hablar un poco de las clases de notificación que hay, pero ese es el típico género de la forma en que le vamos a hacer saber a las partes el contenido de las resoluciones del juez. La citación tiene la característica, como yo les mencionaba, que lo que se notifica es una resolución que está ordenando comparecer a un acto o una diligencia judicial. Entonces se llama citación. En el proceso civil todo le decimos notificación, pero si la resolución dice y se cita a las partes a la audiencia del día tal, esa es una citación. Y en el caso del emplazamiento, pues ese acto lo que comunica es un tiempo para que la parte a la que se notifica tome o adopte una actitud frente a una acción promovida en su contra, ya sea principal o incidental. Y por último, el requerimiento, como le estaba mencionando, pues este es un acto de comunicación que surge en los procesos de ejecución, donde se le va a requerir a la parte del deudor el cumplimiento de una prestación de dar a hacer o no hacer. En cuanto a los actos de documentación, pues era lo que yo les mencionaba también, pues el tribunal debe documentar todos sus propios actos, los que desarrolla, lo que hacen los terceros, los que hacen las partes. Entonces vamos tomando un expediente y ese expediente es la actividad documental o los actos de documentación del órgano jurisdiccional. Hay obligación de mantener eso. Ahora, hablemos un poco de los actos procesales de las partes. Partes dentro del proceso contencioso: actor y demandado. En un juicio de ejecución, ejecutante y ejecutado. Pero lógicamente aplica para todos. Vamos a tener 4 clases o 3 clases de actos procesales: la obtención, de petición, afirmación y de prueba, como yo lo estaba mencionando a ustedes al principio de esto. Esos de obtención, pues lo que buscamos es que se declare con lugar nuestra demanda. Los de prueba, pues es lo que pretendemos a través de proponerle al juez medios de prueba para convencerlo. Y los de afirmación, que es lo que debemos siempre nosotros incluir en nuestra demanda y nuestra contestación: actos de afirmación. En el caso de los terceros, pues ya insisto, estos no son parte dentro del proceso, pero influyen dentro del mismo y desarrollan actos de prueba, actos de decisión y actos de cooperación. Ahora, todos los actos procesales pues van a ser válidos, eficaces, siempre y cuando se cumplan con los formalismos y los tiempos que se han establecido. Entonces, lo primero que es, perdonen que aquí se me movió un poquito esto. Importante es entonces determinar que el acto procesal debe cumplir ciertos requisitos. Debe haber voluntad, que no les cae vicio, sea una voluntad espontánea, no debe ser forzada, no debe ser por error. Debe buscarse una situación lícita. Yo estoy pidiendo esto. Yo no podría pedir en una demanda, formular una petición, mencionaba hace 2 días, pidiendo que me condenen al demandado a entregarme 5 kilos de cocaína. Debe de venir de una causa lícita, debe haber capacidad. Este acto jurídico procesal que vamos a estar analizando, ya sea del juez, de las partes o de los terceros, pues lógicamente tiene que estar formado de estos 3 elementos importantísimos. En relación al sujeto, vamos a explicar que debe realizarse por la persona que tiene aptitud para hacerlo. Una resolución dictada por un juez incompetente, pues no va a tener efectos. Una resolución dictada por alguien que no es juez dentro de un proceso no va a tener efectos. Entonces el juez debe ser una persona competente. Las partes deben estar legitimadas. Yo les decía, la legitimidad es esa facultad que se tiene de comparecer porque es el derecho de uno que se ha afectado. En un matrimonio los 2 cónyuges tienen legitimidad, pero no los suegros para demandar el divorcio.
Entonces, los profesionales van a pensar, pero el representante legal, bueno, pero entonces el representante legal actúa en nombre del cónyuge. Yo estoy hablando actuando fuera del nombre de eso. Entonces, tiene que haber legitimidad. Los auxiliares del juez deben estar autorizados. Una notificación no la puede hacer un oficial, que está autorizado para eso es un notificador. Bueno, entonces, en todo, en general, este acto procesal va a tener efectos siempre y cuando se tenga esa aptitud para hacerlo. En el caso de los jueces, en el caso de las partes, por supuesto también en el caso de los terceros. El objeto, pues debe ser la materia en la que recae. Cualquier solicitud, tanto de una cosa, pedir el embargo de una casa, no hay ningún problema. No puedo pedir el embargo de cocaína, no puedo pedir el embargo de armas de uso militar, por supuesto, porque eso no es un objeto lícito. En el caso de los hechos, puedo pedir la declaratoria de incapacidad o la declaratoria testimonial, pero habrán algunos hechos sobre las personas que yo no podría solicitar porque no son lógicamente lícitas, normales o naturales. Y en cuanto a la forma de los actos, recuérdense que yo he hablado mucho en el proceso que aquí prevalece un principio de legalidad. Principio de legalidad que implica que yo tengo que hacer el acto como dice. El código me dice, hacer una notificación válida se requiere A, B, C, D, E. Esos elementos deben de constar en la notificación. Cualquier cosa más también, pero fundamentalmente eso. Si falta uno de esos, ese acto ya no va a tener validez. Entonces, en la forma, hay que cumplir la forma que dice la ley. El tiempo, pues el tiempo también es importantísimo. Ya se los he mencionado hace unos minutos ustedes en relación al tiempo. A nosotros todo el proceso se rige por tiempo. Entonces, si la ley a nosotros nos da un tiempo y nosotros no lo hacemos dentro de ese tiempo, ese acto procesal tampoco va a tener validez. Ya les decía yo, solo les voy a mencionar muy rápidamente el juicio ordinario, que ahorita que se lo voy a mencionar, usted va a decir qué rápido es y qué fácil es. El juicio ordinario se presenta la demanda y se da 9 días y se emplaza por 9 días al demandado. Tiempo, 9 días. El juez tiene 24 horas para dictar la resolución que admite para su trámite. Tiempo, 24 horas. El demandado puede, entre los primeros 6 días tiempo, plantear excepciones previas. Una vez contesta la demanda del demandado, hay tiempo, 30 días para la prueba. Si yo presento una declaración de parte, debe notificarme con 2 días de anticipación, tiempo. Si yo pido una declaración de testigos, hay que notificarla con 3 días de anticipación, tiempo. Si yo quiero un reconocimiento judicial, hay que notificarlo con 3 días de anticipación, tiempo. Si yo un acto de estos está malo, no se incumple con los requisitos de que dice la ley, puedo plantear una nulidad en 3 días, tiempo. Si es una nulidad, va a haber un trámite incidental y habrá que dar la audiencia por 2 días a la otra parte, tiempo. Si es un incidente de hecho, habrá que recibir prueba por 8 días, tiempo. Y se dicta el auto 3 días después, tiempo. Yo quiero plantear una apelación en contra de ese auto, 3 días para interponerlo, tiempo. Regreso al proceso, planteo, termina el periodo de prueba, el juez señala 15 días para los alegatos, tiempo. Y luego de eso dicta sentencia a los 15 días, tiempo. Puedo plantear una apelación en 3 días, tiempo. Puedo plantear una casación contra la segunda instancia en 15 días, tiempo. Entonces, si se dan cuenta, para que sea eficaz, tengo que cumplir con el tiempo. Si yo me salgo del tiempo, entonces mi acto procesal no va a ser eficaz porque no lo he desarrollado en el tiempo. Y eso estoy explicando dentro del proceso. Claro, también vamos a encontrar instituciones antes del proceso con tiempo. La prescripción y la caducidad son 2 de ellas que yo explicaré cuando hablemos un poco de estas excepciones, que son excepciones, son medios de defensa, la caducidad y la prescripción, y ahí estaré platicando sobre eso. Ese acto debe realizarse por la persona autorizada, entonces debe ser el objeto idóneo imposible, debe cumplirse las formas y el tiempo que la ley establece. Bien, en términos muy generales, estos son los actos procesales, mis estimadas amigas y amigos. Como les digo, poco a poco vamos a ir entendiendo poco esas situaciones. Todo esto lo van a tener que manejar ustedes. Yo sé que a veces uno preocupa, a veces uno se asusta, uno dice, bueno, y todo lo que va a tener que estudiar, pero lamentablemente, si ustedes quieren ser abogados, tienen que hacer el esfuerzo. Y yo necesito que ustedes se preparen bien en esto, porque tarde o temprano va a estar en su examen técnico profesional, tarde o temprano va a estar en el ejercicio de la profesión y tienen que manejar estos aspectos. Yo voy a hacerme memorial como se me ocurra. O como me decía un colega, amigo mío, exalumno y luego amigo mío, es que esperaba el último día de las cosas para hacer las cosas. No, le digo, no esperes el último día.
hazlo el primer día. Yo tengo 3 días, el primer día hago la apelación. Me atrasé un poquito el segundo, tal vez por el extremo el último día, pero yo nunca dejaba eso para el último día, porque cualquier cosa, lógicamente no voy a cumplir con el tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan en relación a esto? ¿No hay ninguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bueno, si no la hay, entonces nos vamos a ver el día martes, por favor. Les deseo que tengan una feliz tarde y nos platicamos si Dios quiere. En unos momentos estaré subiendo el video de este asunto para que pues ya les sirva a ustedes de apoyo ahí en la página de Facebook. Tengan feliz tarde, nos vemos. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Fin de semana. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias, fin de semana igual para todos ustedes, nos vemos.